Bueno, em, como ya saben, yo les había comentado que para la nota del trabajo práctico de esta segunda etapa, o sea, para el puntaje de la final, íbamos a hacer una exposición. Ahora yo voy a dar mi clase, vamos a hablar hoy sobre quemaduras, como ya verán o ya vieron. Y al terminar la clase, porque no es una clase muy larga, por eso quise empezar a esta hora, vamos a hablar un poquitito y vamos a organizar los grupos para para las exposiciones. Va a ser un solo tema. Yo en breve, como les digo, al terminar la clase voy a dar las indicaciones para ese trabajo, pero quiero que estén atentos, ¿está bien? Porque ocurre que en algunos casos se conectan en principio, pues ya salen y ya no se vuelven a conectar. Entonces, para que estén atentos, ya menciono eso antes de iniciar, ¿está bien? Entonces, al terminar la clase, vamos a organizar el tema de la exposición para la próxima clase. De hoy en 15, en teoría, nosotros ya rendimos, o sea, ya sería otra vez nuestro examen final, que sería el 5 de marzo. Voy a fijarme. O sea que, sí, el 5 de marzo. Y el 26 sería nuestra exposición y el 5 ya el examen final. Bueno, después vamos a estar hablando sobre el trabajo entonces. Ahora vamos a iniciar la clase, ya que están prácticamente la mayoría de los que siempre se conectan, de hecho. Tengo entendido, ya en vista de que yo ya entregué mi planilla de la parcial, son 7 nada más los que se están conectando. Algunos de ellos no tuvieron puntaje de trabajo práctico porque no se presentó, no presentaron. Otros habilitaron el trabajo práctico pero no rindieron la parcial. Y sabemos que si no rinden la parcial, no se les habilita para la final, ¿verdad? Entonces, si alguno de los que están conectados ahora no rindió la parcial, entonces ya van sabiendo que la final, el examen final, no tienen habilitado. Entonces directamente pasan a complementar. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar un poquitito hoy sobre las quemaduras. Como les dije, les suelo decir siempre, son temas que de repente o accidentes que pueden ocurrir fácilmente en el área laboral o también en nuestras casas, ¿verdad? Entonces son temas, son accidentes más comunes que se pueden ir presentando y en donde nosotros en teoría deberíamos saber por lo menos distinguir los grados, en este caso de las quemaduras, y saber hasta qué grado de algún tipo de quemadura yo puedo abordar, ¿verdad? Porque también hay accidentes que definitivamente tiene que ser ya un paramédico o alguien con más experiencia el que deba realizar esos primeros auxilios. Muy bien. Van a estar viendo imágenes fuertes porque la idea justamente es que asimilen, gráficamente memoricen los tipos de quemadura que vamos a ir viendo también. ¿Está bien? Las quemaduras, a modo de definirlo, son lesiones en los tejidos del cuerpo. Y decimos tejidos del cuerpo y no tejido del cuerpo, porque dependiendo del grado de estas quemaduras también pueden implicar a mayor profundidad y puede también ir afectando incluso hasta el músculo, ligamentos y demás, ¿verdad? Entonces por eso el pluralizarlo y decirlo como tejidos. Entonces, ante una quemadura, se sufren lesiones en los tejidos y suelen ser causadas por exposición al calor o también por productos químicos, electricidad, radiación o fricción también. Estas lesiones
pueden afectar, como les dije, la piel superficialmente hablando, o también puede llegar a estructuras más profundas como músculos, huesos y vasos sanguíneos también. Entonces, como les digo, estas quemaduras entonces pueden ir afectando hasta tejidos mucho más profundos de lo que en realidad podemos creer, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, van a ir viendo qué grado serían estas imágenes de quemadura, pero mayormente las quemaduras tienen esta presentación, ¿verdad? Muy. Esta más que nada ya es en un inicio y esto ya cuando se va curando, cuando se va cicatrizando. Bueno. Para clasificar las quemaduras, tenemos que, en teoría, clasificar su profundidad y la extensión de la lesión. Según su profundidad, podemos ver o podemos observar 3 grados de estas quemaduras. El primer grado de una quemadura en cuanto a sus características, en cuanto a su sintomatología o incluso en cuanto a su signo, podemos observar que solamente afecta a la epidermis, que sería la capa más externa de la piel, ¿verdad? Causando un enrojecimiento y dolor. Entonces, podemos considerar que las quemaduras, por ejemplo, qué sé yo, José Luis se fue a la playa del Brasil y justamente hacía un calor de 60 grados, como estuve escuchando hace poquito. Justo no llevó protector solar y se quedó dormido ahí en la playa. Se relajó tanto que se quedó dormido. Después, evidentemente, rojo como un tomate, ¿verdad? Ahí nosotros podemos distinguir, principalmente en esta imagen, como pueden observar, aquí podemos distinguir ya y considerarle ya esa quemadura como justamente la quemadura de primer grado ya, porque tiene todas las características de ese tipo de quemadura. Entonces, está rojo y duele. Hay veces que uno siente que le arde también, ¿verdad? Entonces, eso ya se considera una quemadura de primer grado. Otro ejemplo de quemadura de primer grado, por ejemplo, podría ser, a ver, están cocinando, por ejemplo, y justo sostiene, qué sé yo, se va el brazo o al querer, vamos cuando queremos sacar la bandeja de sopa o chipaguazú del horno, accidentalmente se nos va el brazo o el antebrazo por alguna parte del horno, ¿verdad? Y se queda rojo y duele también, ¿verdad? Pero no pasa de eso. Se queda roja, una marca roja y duele. Esa también es una quemadura de primer grado. Ahora sí, cuando pasamos literalmente a una quemadura de segundo grado, ahí ya justamente se produce otro tipo de sintomatología más, se le suma otro signo más, ¿verdad? La quemadura de primer grado, entonces, en una quemadura de primer grado está rojo y duele el tejido de la piel. La epidermis se afecta. En el segundo grado, nosotros ya en teoría se afecta la dermis también. Las capas de la piel pues son epidermis, dermis e hipodermis. Y en el primer grado entonces se afecta la primera capa que es la epidermis y en el segundo grado ya se afecta la dermis. ¿Qué pasa cuando ya afecta a la dermis? Se produce unas ampollas que serían justamente estas imágenes, ¿verdad? Hay inflamación y el dolor es más intenso. Si bien duele luego cuando te quemas,
Mucho más duele cuando ya es segundo grado, ya se ampolla. A modo de que diferencien las capas de la piel. Cuando se produce una quemadura de segundo grado, como menciona acá, ya alcanza a la dermis la lesión. La quemadura ya alcanza hasta la segunda capa. Evidentemente las capas de la piel son finitas, no es tampoco algo así muy engrosado, ¿verdad? Y en este caso, acá por ejemplo podemos ver esta quemadura de segundo grado en el pie. En teoría tenía una ampolla similar a esta, pero evidentemente más grande, ¿verdad? Esta piel que se desprende del pie del paciente, esta sería nuestra epidermis, que se está soltando, ¿verdad? Entonces, esta parte, esta carne viva que vemos acá, esta sería ya la dermis. Cosa que esto no ocurre en una quemadura de primer grado. Porque ahí vimos que solamente estaba así, estaba rojo. Si bien sí, con los días, una quemadura de este tipo, del ejemplo que les puse de José Luis, que se quemó re mal en Brasil, eso con el tiempo, con los días, se va a ir pelando, se va a ir descamando, pero no se produjo una ampolla como esta. Entonces, por eso no se le considera de segundo grado. Esta ampolla o estas ampollas que se forman en este tipo de quemadura, en este grado de quemadura, tienen dentro un líquido. Ese líquido, en teoría, es un líquido que está para justamente evitar una infección. Está a modo de inmunidad, de crea una inmunidad en la zona. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos este tipo de quemaduras? Lo primero que te dice la gente es explotar la ampolla, sacarle el agua. Entonces, supuestamente, según la gente, vos tenés que explotar para que se cure más rápido. Pero no. Pasados. Por ejemplo, a veces es inevitable y sin querer queriendo este tipo de ampolla, por ejemplo, sin querer queriendo se puede romper si es que nosotros no cubrimos, ¿verdad? O famoso, qué sé yo, te dormiste así nomás con tu dedo ahí quemado con esa ampolla y al amanecer ya te das cuenta que, que explotó, se reventó la ampolla y mojó toda la cama incluso. Hay que proteger a estas ampollas y evitar en lo posible que por lo menos en los primeros 3 días posterior a la quemadura que no se explote esa ampolla. Pasado los 3 días en adelante, siempre ponen de ejemplo varias teorías hay de que de 3 a 5 días más o menos después de la quemadura, en teoría tenemos que cuidar esa ampolla para que no reviente, porque hasta ese límite de tiempo, o hasta ese nivel de tiempo, esa ampolla, ese líquido que está debajo de esa piel, sirve de inmunidad al tejido que está por debajo, ¿verdad? Posterior a los 3 o 5 días, hay que reventar ya y sacarle el líquido para que empiece a regenerarse el tejido que está por debajo de la ampolla. Eso no quiere decir que si yo me quemé y tengo una ampollita, pasado los 3 o 5 días, yo voy a reventar y voy a estirar la piel. No. Nosotros, qué sé yo, le meten un alfilercito, sacan el líquido o aprietan, sale el líquido, evidentemente esto siempre con asepsia, ¿verdad? Con una gasita estéril, qué sé yo. Retiramos el líquido de esa ampolla y así mismo cubrimos otra vez. Siempre dependiendo de la magnitud, lo extenso de esa quemadura también. Va a depender mucho también de eso. En este tipo de quemaduras, en esta y en esta, por ejemplo, se puede hacer eso. Entonces se explota o retiramos el líquido y cubrimos otra vez, así con esa pielcita que se queda ahí. Porque después nuestro tejido va a empezar a cicatrizar y solito va a expulsar
esa piel que ya no le va a servir. Por eso se queda así la piel. Y esto se va a ir descamando, solito se va a ir pelando, hablando mal y pronto. Y va a quedar otra vez en teoría, toma nomás su tiempo para que recupere el mismo color de piel, pero sí vuelve a regenerarse, vuelve a tener el mismo color de la piel, ¿verdad? No se queda, porque usualmente se queda más oscurita, pero eso evidentemente por la falta de oxigenación ya, porque ya no es un tejido impregnado, entonces es un tejido que ya va saliendo, ¿verdad? Que va a expulsar después del cuerpo. ¿Me están siguiendo hasta acá o voy muy rápido? ¿O quieren otros ejemplos? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Ok, Sí, profe, hasta aquí estoy entendiendo. súper bien. Y Sí, profe, sí, está perfecto, profe. Muchas gracias. ok, excelente. Bueno, hasta aquí entonces una quemadura de segundo grado. Dijimos que la piel tiene tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y evidentemente, cada grado, en teoría, entonces, nos da a entender que cuanto mayor es el grado, mayor es la profundidad de afección, ¿verdad? De afectación, ¿verdad? Entonces, si en el primer grado se afecta la primera capa de la piel, que es la epidermis, en el segundo grado se afecta la segunda, llega hasta la segunda capa, que es la dermis. Evidentemente, en el tercer grado ya afecta y ya sobrepasa los 3 grados, las 3 capas de la piel, y esto sí ya va afectando a tejidos más profundos como el músculo, los huesos, evidentemente ligamentos, tendones y demás. En una quemadura de tercer grado se ve ya la piel blanca o carbonizada y el dolor puede ser menor. Ustedes, o sea, en teoría, pues nosotros por esta imagen creemos que del carancho duele, ¿verdad? Pero en teoría ya no hay tanto dolor. O sea, ya evidentemente cuando se va quemando, hay dolor, pero llega un punto en el que ya cuando sobrepasa estas capas, ya deja de doler, porque justamente se van destruyendo las terminaciones nerviosas. Toda la sensibilidad que podemos tener en la piel ya se va afectando. Entonces, ya ni siquiera hay dolor porque ya van muriendo los tejidos nerviosos. El nervio muere. Y si no hay nervio, evidentemente no se siente. Muere. Como dijimos, para clasificar nosotros las quemaduras, necesitábamos entonces entender, o sea, saber que se basaba según su profundidad, que es donde hablamos de los grados de las quemaduras, y también según su extensión. ¿Qué tan grande o qué tan chico es la quemadura? Y eso se suele medir en base a una regla que se llama la regla de los 9 de Wallace. ¿Qué es lo que te dice esa regla? Habla de los 9, ¿verdad? El 9%. En teoría, la palma de nuestra mano sería 1%. Entonces, acá lo que nos quiere decir es que si sobrepasa el 9% de la extensión de la quemadura, ahí nosotros otra vez ubicamos la cantidad, o sea, la urgencia de atención a esos casos. Y acá justamente muestra, ¿verdad? Que en la cabeza sería un 9%, el tronco o la parte del tórax superior es un 9%,
en base a la zona abdominal un 9% o todo el tronco un 18%. Tronco anterior y posterior, ¿verdad? La zona genital usualmente lo evaluamos con 1%, ¿verdad? Y la zona de los muslos, la misma cosa, muslo y pierna, ¿verdad? 9%, 9%, anterior y posterior, o sea, de adelante y de atrás se controla entonces esos porcentajes. Y de ahí la regla del 9 de Wallace. Entonces, cuanto más, cuanto más abordaje tiene o cuanto mayor sea la extensión de la quemadura, ahí nosotros determinamos qué tan grave o qué tan mortífero puede ser esta quemadura. Entonces nosotros tenemos que, en base a una quemadura, lo primero que tenemos que clasificar es el tipo, el grado de quemadura y después la extensión de la quemadura. Está bien, José Luis se quemó todo, tiene una quemadura de primer grado, pero en cuanto a su extensión, nos damos cuenta que él se quemó el 9% de la parte del tórax superior y el 18% de la parte de su espalda, ¿verdad? Entonces también ya se considera una quemadura de cuidado, ¿verdad? Que tampoco no es macanada su quemadura, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar esa quemadura también, independientemente a que sea de primer grado nomás. ¿Se entiende el punto? Sí, profe. Sí, profe. muy bien. Vamos avanzando. Ahora bien, esa es la clasificación entonces de los grados de la quemadura según su profundidad y en base a la extensión hablábamos de la regla de Wallace, entonces de la regla del 9, de los 9. Ahora bien, cuando hablamos de tipos de quemaduras, no hay un solo tipo de quemadura, no es que solamente me queme por el sol o me queme por el agua caliente, sino también hay otras maneras químicas o físicas de podernos quemar, ¿verdad? Las térmicas, por ejemplo, es uno de los tipos de quemadura en donde ahí se le engloba otra vez a los factores que pueden determinar una quemadura. En este caso, puede ser por fuego, líquidos calientes, que puede ser agua, leche y demás, ¿verdad? Vapor, famoso, ese cuando queremos destapar la olla a presión. Y si solo medio inútil también, pues suele ocurrir. Eh, no sabemos, por ejemplo, todavía no salió todo el vapor justamente de la olla a presión y le estamos forzando para sacar la tapa. Fija, te quemas con el vapor ahí, ¿verdad? Entonces, esa, por ejemplo, sería justamente una quemadura térmica, ¿verdad? Muy bien. También tenemos la quemadura por electricidad, quemadura eléctrica, que usualmente es por contacto con corriente eléctrica. Esto, por ejemplo, pueden causar daños internos graves. Hay ocasiones en las que incluso las quemaduras por electricidad se pueden ver en un punto, tiene un punto negro en la mano, o qué sé yo, en la mano, en cualquier parte de la mano, pero la electricidad, esa quemadura de la electricidad penetró a través de un punto en la mano, pero toda la parte interna se fue quemando. En algunos casos es así. Visiblemente en la parte externa no se observa una quemadura, así como en las imágenes que estábamos viendo, pero internamente se fue quemando todo lo que encontró a su paso. Entonces es un tipo de quemadura muy complicada, por cierto. Las quemaduras químicas son producidas por ácidos
bases o sustancias corrosivas. Por ejemplo, se usa mucho para destapar, qué sé yo, cañerías y demás. Se me fue ahora el nombre. Eh, ah, Se llama, se me fue el nombre. Soda cáustica. La soda cáustica es, por ejemplo, una sustancia química que implica su preparado y tiene nomás, o sea, vos podés colocar eso, qué sé yo, le tirás en el inodoro o tirás ahí, qué sé yo, en el lavatorio, lo que sea, pero siempre tienen que tener cuidado cuando usan eso, porque de repente quiere salir otra vez, ¿verdad? Uno eso y otro, él expide un cierto humito, un humo ahí raro, tipo un vaporcito, y ese también es corrosivo. Al inhalar incluso es corrosivo. Bueno, entonces eso entraría en una clasificación de quemaduras químicas entonces. Radiación. Esta sería por exposición prolongada a radiación ultravioleta o fuentes radiactivas. Eh, Justamente en estos días terminé de ver una serie en Netflix, se llama Cassandra, no sé si es que tiene Netflix, vean un poco, da gusto. Eh, en esa película justamente estuve viendo que por una... eh, Profe, disculpa sí, que te interrumpa. te escucho. Te quería informar nada más, profe, que me voy a retirar ya de la clase porque tengo una reunión en 5 minutos y Ok, no me va a dar en el tiempo para poder conectarme. ok, De igual manera, voy a estar viendo en la plataforma la clase de hoy. Ahí me supongo que vas a ir dando las explicaciones correspondientes para lo que sería la exposición. excelente. No hay ningún problema, José Luis, sin drama. Gracias, profe. Dale, dale. Chao, chao. Chaucito. Como les decía, en esa película, por ejemplo, mostraba una radiación, era un invento que se estaba haciendo, ¿verdad? En base a un aparato de ultrasonido. Entonces, como estaba Guau todavía prueba ese equipo, entonces las radiaciones que emitía el equipo le causó un cáncer generalizado a la persona a la que le sometieron a esa exposición. Eh, En teoría, eso no sería una quemadura directamente, pero sí una afectación a nivel celular. Nosotros sabemos que estamos conformados somos un organismo pluricelular, ¿verdad? Que tenemos infinita cantidad de células en nuestro cuerpo que trabajan en conjunto, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, por esa radiación sufrió ese tipo de afectación. Por fricción también suele ocurrir estas quemaduras. Estas son causadas por el roce intenso con una superficie dura. No es una quemadura directamente de, ay, está caliente y me quemé, ¿verdad? Pero por la fricción que ejerce, causó ese daño en el tejido. Famoso nosotros las mujeres cuando usamos chatita o estamos usando alguna sandalia y nos fuimos a bailar por ahí, qué sé yo, y empezó a rasparnos, famoso ahí atrás, cerca del talón, ¿verdad? En la zona del tendón de Aquiles, lo que siempre quiere molestarnos a nosotros. O también cuando usamos chatita o calzado cerrado, ¿verdad? Esa fricción también entonces causa este tipo de quemadura, pero por roce en este caso. Muy bien. En cuanto a los signos y síntomas, podemos ver, evidentemente ya estuvimos viendo en cada grado de quemadura los signos y síntomas, pero no obstante, volvemos a generalizar en este caso. Evidentemente, como le digo, dependiendo del grado y tipo de quemadura, los signos pueden incluir enrojecimiento o cambio de color en la piel. Sí o sí cambia de color en la piel.
De repente una quemadura de primer grado, en principio era rojo y después se va volviendo un poco más oscuro en comparación al tono de la piel. La gente con tez blanca o un fototipo muy blanco, de repente se pone roja y quiere quedarse medio liláceo o amarronado el color de su piel, ¿verdad? Después de la quemadura ya. En el caso de nosotros, las personas morenas, la pigmentación es por lo menos 3 tonos más que nuestro color de piel. Es mucho más oscuro, ¿verdad? En principio rojo y en algunos casos ya es más amarronado, ¿verdad? Dolor o falta de sensibilidad en casos graves, que fue lo que les mencioné, como en el caso de esto, por ejemplo, ya sería más bien en un grado 1 y 2 el dolor, ¿verdad? Y en el grado 3 ya sería la falta de sensibilidad. Ampollas y descamación de la piel, estas son comunes entonces en el grado 2 y grado 1 también de los tipos de quemadura. Inflamación y supuración, piel seca o carbonizada en quemaduras severas, que habíamos visto en esas imágenes fuertes de las quemaduras de tercer grado. Muy bien. Esto entonces serían los signos y síntomas de las quemaduras. Bueno, en cuanto al tratamiento, evidentemente cada grado de la quemadura va a diferir otra vez en cuanto a su cuidado, lógicamente. En el grado o en quemaduras leves, como en el grado 1 y 2, que es más bien superficial, ahí se puede observar entonces que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfriar la zona con agua a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, aunque realmente ahora nuestra temperatura ambiente no es tan fría que digamos nuestra agua, ¿verdad? Pero en teoría no tiene que ser agua de la heladera, ni agua con hielo, porque sabemos que el hielo también quema, ¿verdad? Y si tu piel ya está sensible por tu quemadura, evidentemente si vos le derramas agua fría, agua con hielo, 10 a 15 minutos le vas a quemar más, vas a empeorar la quemadura. Entonces, con agua a temperatura ambiente, 10 a 15 minutos tratar de enfriar la zona. Aplicar cremas hidratantes o aloe vera, en el caso del grado 1 o 2. Y de ser posible, si se aplica aloe vera, que sea de la planta de aloe vera, no productos que sean de aloe vera, porque hay cremas humectantes, por ejemplo, que tienen aloe vera, ¿verdad? Pero aromatizante nomás ya eso, ¿verdad? Lo ideal realmente sería aloe vera directamente. Proteger la piel con gasas limpias y secas, evidentemente, para proteger la piel dañada. En el caso de las quemaduras graves ya, de repente en un grado 2 o grado 3, ¿verdad? En el grado 2 principalmente, cuando ya es más extenso la quemadura. No aplicar agua fría ni retirar ropa adherida. Hay veces que se quema la piel y qué sé yo, dependiendo de la zona en la que se quemó, y la ropa que tenía puesta se le pega al tejido, ¿verdad? A la piel quemada. Entonces, no se toca eso. Cubrir con un paño húmedo y limpio, en ese caso. Administrar analgésicos bajo indicación médica, o sea que ahí nosotros no hacemos mucho realmente. Y traslado urgente a un centro de salud. En el grado 2 y 3, en el grado 2 más bien cuando ya es muy extenso, cuando ya es demasiado grande la quemadura. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ya hablaríamos ya de un caso grave, de grado 2, pero grave. Entonces sería grado 2, pero es más leve todavía, ¿verdad? Pero en estos casos sí ya tenemos que tomar precaución. Muy bien. Y los primeros auxilios ante cada grado de quemadura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En una quemadura de primer grado,
como mencionaba, se afecta solamente la primera capa, que es la epidérmica, ¿verdad? La piel se ve enrojecida, hinchada y dolorosa. ¿Qué hacer en ese caso? Enfriar la quemadura con agua corriente fría durante 10 a 15 minutos. Va a decir agua corriente fría. Agua de la canilla, quiere decir eso. No, es agua del bebedero que tiene agua fría, ¿verdad? Agua, en teoría siempre menciona agua a temperatura ambiente, ¿verdad? Pero como les digo, usualmente cuando hace calor, el agua está hipercaliente, ¿verdad? Eh, pero tiene que ser agua de la temperatura del ambiente, de 10 a 15 minutos. Aplicar compresa fría, ahí sí, compresitas frías podés aplicarle, le puedes colocar. Cubrir con un vendaje limpio y seco y usar analgésicos de venta libre para el dolor. Ahí en ningún momento se mencionó que se le coloca tomate, que se le coloca carne, o que se le coloca mentolina, o que se le coloca colino o crema dental. Tampoco dice que se le tiene que colocar en hielo ni nada que se le parezca. Tenemos que ser ya conscientes de que estos son los primeros auxilios ante ese tipo de quemadura. No te coteen y hacerle ensalada y haga al pobre o a la pobre en su quemadura, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta eso, porque muchas veces por querer hacer un bien terminamos perjudicando. Hice yo pasantía de la facultad en el Hospital del Quemado antes de que se mudara otra vez a la ex clínica de Sajonia y veíamos cada caso de quemadura en donde justamente era ANGA, todavía una quemadura de primer grado, de segundo, no, ese era de segundo grado. Reventaron la ampolla, no era grande la quemadura, pero reventaron la ampolla y le pusieron tomate y le pusieron una remera ahí, qué sé yo, y así le llevaron al hospital, ¿verdad? Y el tomate, hoy día pues todo lo que, por más que sean verduras y frutas y demás, están, o sea, estaban bajo productos químicos fuertes también, que de repente nosotros ni siquiera sabemos lo que consumimos, ¿verdad? Y esa es una herida abierta, una herida con, o sea, al aire libre, por decirlo así, y se contaminó más por el tomate que se le colocó. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado cuando vamos a hacer las cosas. Queriendo hacer bien, terminamos haciendo peor, ¿verdad? Bueno, un ratito se va a cortar la clase y nos volvemos a conectar, ¿está bien? Dale, profe. Ok, nos conectamos directamente en el mismo enlace. Un ratito.